Primera de Corintios capítulo 15 verso 32, dice la palabra del Señor: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Usted sabe que esta carta dio origen porque los corintios, aunque habían alcanzado avanzar, producir en una de las iglesias modernas, entonces la iglesia pues había sido enriquecida. Sin embargo, pues era de esperarse, y eso Pablo pues ya lo había tocado en su momento, de que por ser hombres que se estaban congregando, pues era obvio que en cualquier momento iban a haber roces, choques y problemas como el que menciona precisamente aquí, de que en las conversaciones que se daban no eran, hermanos, edificantes. Y eso era lo que estaba originando precisamente los problemas. Ya llegamos aquí al asunto precisamente doctrinales, donde se estaba negando precisamente, cuestionando, negando la resurrección. Y es ahí donde, hermanos, la palabra de Dios nos advierte a nosotros y nos hace el llamado de tener cuidado de no ser contaminados por tales conversaciones. Miren, hermano, todo es de proponerse un principio: que nuestra conversación sea para edificar. Y se acabó el asunto. Ahí se acabó todo. Ahí usted evitaría un sinnúmero de clavos, de problemas, pero mayormente que su alma sea contaminada. Acuérdense, no es lo que entra a la boca lo que contamina, así es que dice. Lo que contamina es lo que sale de la boca. Si tenemos una advertencia así como la de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora Pablo aquí recomienda precisamente a los corintios y ahora también a nosotros, porque como personas humanas que nos congregamos, pues es obvio de que existan malestares, frustraciones, decepciones, incomprensiones, cuestionamientos y etcétera. Lo que decía Pablo, uno de los asuntos dentro de ustedes, dice, es que hay divisiones. Y esto a mí pues no me, dice él, no me escandaliza, porque todas las cosas vienen para bien. Y para Dios, pues como todo lo tiene trazado, tiene sus propósitos. Y con respecto a que se esté dando entre vosotros divisiones y que se estén hartando unos a otros, lo creo, dice, porque es necesario que a través de ello sacar a los aprobados. ¿Usted entiende eso? Que aquí un grupo de los que están adelante, 2, 4, 6, y comienza una conversación como las que se habla ahí, de cuestionar, de señalar, de juzgar, de menospreciar. Entonces, obvio que se contaminan todos. Y de acuerdo a lo que recibió de Dios y a lo que él sembró, el hermano sembró, así será probado de qué está hecho como cristiano. Entonces, unos estarán siempre prejuiciados, otros se irán, pero los aprobados se quedan. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí.
Pero eso sí, no deja a un lado el problema, sino que ahora lo lleva precisamente para que nosotros nos cuidemos. Porque nosotros mismos, y tal vez sin intenciones, podemos ser los que propiciemos una conversación que al final, en vez de edificar, contamine. Habían muchas cosas entre las cuales salió el cuestionar la resurrección. Imagínense, hermano, toquemos un tema, la resurrección. ¿La Biblia explica cómo será la resurrección? No. La Biblia explica cómo, nada, no hay nada. Entonces, ¿será una figura? Y usted sabe lo que pasa, ¿va? Que cuando se dan esas conversaciones, cuando se sale, el otro no dice, nos reunimos y conversamos esto, sino que dice, no hay resurrección. Me explico cómo se comienza a malear todo el asunto y a contaminar a medio mundo, a enfermar pues, de tal manera que ya la palabra de Dios ya no llega al corazón del oyente. Él asiste. Yo no voy a decir que levanten la mano los que están prejuiciados o contaminados, pero sí puede decir amén dentro de sí, de que la palabra de Dios no la está escuchando. Escucha el sonido y posiblemente le está molestando a sus oídos, pero que esté siendo edificado, no. Está cuestionando, está menospreciando. Ese tipo o tipa está arruinado. ¿Y qué provecho tiene eso? Cuando estamos desperdiciando ese tiempo, donde tenemos la oportunidad de congregarnos y de recibir de Dios. Porque tenemos un mundo hostil allá afuera, que ataca, que hostiga. De tal manera que uno viene ya casi arrastrando los pies y con un gran peso por problemas. Y escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta y salimos fortalecidos. Pero si viene y no es edificado, se va peor. Porque la conclusión es, en el trabajo, problema. En la familia, problema. Lo que estudian, problema. Y en la iglesia, problemas. Mejor me quedo en mi casa. Y como un predicador le llamó a la televisión, se queda prendido en la caja, dice, el cajón del diablo, y se termina de fregar. Por ejemplo, Pablo dice aquí, si yo, dice, luché contra fieras, es decir, expuse mi vida por algo que no se va a dar, como es la resurrección, entonces ¿de qué me sirve? Dice. Entonces comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Eso es lo que uno debe de pensar en esas conversaciones. ¿Qué beneficio me está trayendo esta conversación? Y ya oíste, voy a oír, y escuchaste, voy. Así, ya. ¿Y qué más? Quiere ampliar lo que medio escuchó. Y llega el amplificador y se lo... ¡Wow! Y el sufrimiento de Cristo para darte paz. Y el dolor de Cristo en la cruz para darte estabilidad. Y la muerte cruenta de Cristo para darte salvación. Y su sangre derramada para tener el perdón de Dios y acceso a la vida eterna. ¿Qué? Lo estás haciendo vano. ¿Qué contribuye eso? ¿Qué ganancias sacas? ¿Qué ganancias sacas? Dice Pablo. Por eso dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen. ¿Usted sabe lo que es corromper? Tienden a podrirse y a heder. Se vuelve horrible aquello. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó ante Lázaro, la tumba de Lázaro, y dijo, abran, quiten la piedra, lo que tapaba el acceso a la tumba? La mujer inmediatamente, o los que estaban cerca, le dijeron, maestro, si eso se abre, va a salir un tufo, pero de aquellos, porque el tipo, si tal vez no estás bien informado, tiene 4 días de muerto. Eso quiere decir que ahí entró en descomposición. Ya hiede. Corrompen. Comienzas a apestar delante de Dios.
tanto el que participa como el que incita, como el que lo hace. Las malas conversaciones, las conversaciones que no tienen como fin edificar la vida, entonces lo que acarrea es corrupción y por ende muerte. Vamos a entrar a los detalles. Lo primero que Pablo nos dice aquí en el verso 32 es que no hagamos vana la obra de Cristo. Dice él aquí: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y como que él dice, piensen en esto, y él pone un ejemplo. Si no hay resurrección, si estamos cuestionando la obra de Cristo, en el caso suyo tal vez no es asunto de resurrección, no es asunto tal vez del rapto de la iglesia, no es un asunto doctrinal, puede ser otra cosa que usted esté cuestionando, pero lo que sí es cierto es que está haciendo vano toda la maravillosa obra de Cristo realizada en su vida. Se la están corrompiendo, se la están haciendo y se está haciendo añicos. Por eso, miren hermano, la mayoría de los problemas de las iglesias, cuando hay que se van hermanos, o hay divisiones, o hay, ¿cómo le llaman? Rebeliones, de aquí sale. Pero como esto no es muy palpable, pero así empiezan las cosas. Con ese murmullo, con este cuestionamiento, con eso, hermano, insatisfacción y a saber qué más. Y se comienza a corromper hasta que se arma un grupo y llegan a tener el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu, hermano, dice, pero corrompido. Yo les digo, es cierto, tienen el mismo espíritu, pero no es de ahí arriba. Porque jamás el Espíritu Santo va a permitir una división. Porque Él sabe, y usted tiene que saber ya, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como usted se cuida su cuerpo, aún a los que no se bañan se cuidan el cuerpo también. Ellos dicen, entre más cáscara, más dura el árbol. O sea, pero se cuida, ya sea que se bañe o no se bañe, pero todos nos cuidamos el cuerpo. O sea, para que todos nos centremos pues en lo que quiero decir de cuidar el cuerpo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, ni mucho menos lo golpea. Y la iglesia declara, o Cristo declara, que el cuerpo de Él es la cabeza, su cuerpo es la iglesia. Y todos venimos a ser miembros de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar martirizando nosotros mismos? Por eso Pablo dice aquí, y pudo ser de que haya hasta ofendido, pero él dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y se lo digo para que tengan vergüenza, porque el proceder de tales es un proceder de una persona que no conoce a Dios. Imagínense cuando le llegó a él y se le dijo: Pablo, se están hartando, hay división, eso está mal, eso se está desbaratando, eso va para abajo. Y aquel hombre se hubiese escandalizado como apóstol, como el arquitecto, se hubiera echado todo a la horna, hubiera llegado con un palo. Los que son de Pablo, síganme, los otros pues cada quien agarre su camino. Y ahí se hubiese acabado todo. Porque unos decían: yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Pedro. Otros decían: yo soy de Pablo. Entonces los que están conmigo dicen: vénganse y armamos una nueva. Qué fácil, ¿va? No, un hombre que conocía a Dios y que no se dejaba guiar de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a las perspectivas de Dios. Entonces les dice: escucho que entre vosotros hay divisiones, que se están hartando unos a otros, que hay enemistad y que ya no se toleran. ¿Y ustedes creen que me escandalizo? Se equivocan. Yo conozco a Dios y conozco el camino de Dios, y todas las cosas suceden para bien. Entonces tengo que sacarle provecho a esa división. Y uno de los provechos que se va a sacar es que se está probando de
¿qué fueron hechos ustedes como cristianos? Porque el que fue hecho, dice, de el estopa, el que es lo del coco, y es echado al fuego, se consume. Si eres metal, puede derretirse, pero se sostiene y es moldeable, tiene esperanza. Ese es estar en las perspectivas. Y nosotros no podemos decir lo mismo en eso, sino que somos partícipes precisamente de esas conversaciones que contaminan y que en vez de traer favoritismo a tu vida, tú mismo te estás destruyendo, dando goces contra el aguijón, te estás dañando. Entonces él dice, pienso en mí, dice él ahora, yo batallé en Éfeso, ahí luché contra fieras. ¿Para qué? Dice, si al final, si yo me hago de ustedes, entonces ¿para qué batallé? Ahora póngase usted. ¿Cuántos de ustedes le han servido a Cristo mucho tiempo ya? ¿Cuántos de ustedes han sido tolerantes con tal de mantenerse firmes en las cosas del Señor? Para que al final, tal vez no un asunto doctrinal, sino de prejuicio, estés haciendo vano todo ello. No vale la pena. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que Dios me ha dado de mí, yo no estoy dispuesto ni a negociarlo con nadie. No voy a permitir ni que el diablo, ninguna persona, ninguna cosa venga a exponerme a mí en tal peligro. No lo voy a permitir. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Usted qué? ¿Y usted? Lo ha permitido. Diga hoy, basta. Y de aquí en adelante, cuando a alguien llegue una conversación, hermano, ¿es para edificación? Sí, bienvenido. Pero si el chunche va por otro lado y no va para su, entonces cortemos aquí, frenemos esto. Algo anda mal, eso es lo que usted ha visto, sí, hermano, entonces hay solución. Oremos por ese asunto y asunto acabado. Pero no, sacamos las antenas. Permíteme, hermano, esto está bueno. Tengo que sintonizar bien la frecuencia. Wow. No conocen a Dios, y se lo digo, dice Pablo, para que les dé vergüenza. Tal vez reaccionan, dice Pablo, porque usted sabe cuando algo da pena, ¿verdad? Qué vergonzoso. Y uno quisiera que lo tragara a la tierra. Esa es vergüenza. Que sintieran eso, para que les dé la fuerza, que al siguiente paso se puedan mantener firmes y mejor evitar estas cosas que corrompen. Por eso dice en el verso 33, no erréis. Fíjense que cuando dice aquí no erréis, es, hermano, que no se dejen ni engañen, ni se dejen engañar, no se dejen influenciar, ni tampoco pequen influenciar a otros en tu prejuicio. No erréis. Y dice, y entiendan, las conversaciones que como fin no llevan para edificación, corrompen, dañan, contaminan. La prueba de ello, mírate cómo estás. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Por qué crees que tu vida espiritual no avanza? Y te das cuenta que la mayoría de que tiene peso, que no avanza tu vida espiritual, es por conversaciones. Tal vez tú vas bien fortalecido y sientes que vas alcanzando un peldaño más, y de repente llega alguien, te contamina la mente, el corazón y el alma, y te aflojas todo. Ya eres un alma en pena y andas en alitas de cucaracha. Esa es la vida que te ha propuesto, andar así. ¿Cuántos años tienes de estar en el Evangelio? Debiera darte vergüenza de no haberte afirmado, de no haber avanzado tu vida espiritual. Dice Pablo, esta fuera hora de que fueran maestros. Esta fuera hora que ustedes estuviesen brillando, gobernando. Y todavía sois niños. Todavía hay que darle pacha. Hay que hacerle, se le cayó el biberón, hay que lavarlo, si es posible con agua caliente, volvérselo a poner y ¡pum! Otra vez. Todavía tenéis necesidad
de andar cuidando, que no se caiga, cuidado, se golpea contra la pared. Todavía sois niños, que hay que tener cuidado con ustedes. Hay que ver cómo andan el pañal, enseña el pañal, a ver si hay que cambiárselos, porque ya se ensuciaron. ¿No les da vergüenza? 5 años, 2 años, 10 años ser cristiano, y hay que cuidarlo como niño, que no se vaya a quebrar, que no se vaya a golpear, que hay que tener cuidado. Niños viejos, ya tienen hasta cana, y todavía hay que andarlos, todavía son de leche, dice Pablo, no toleran a la carne, es decir, el alimento sólido, no lo toleran, se les mete, y eso que hay que licuarlo, la carne, y dárselo en cucharada, y le dañó, le cayó pesado. Wow, qué triste, qué triste. Y esa es tu vida, eso es lo que te propusiste. Cristiano, pero andas perdido, con un corazón vacío y con grandes dudas. No me vengas con el cuento que tu corazón está lleno de Cristo, porque no lo estás permitiendo. Y el problema es tan sinvergüenzas que comienzan a dudar de Dios, si existe y si los ha amado. Te voy a decir una cosa, desde que Jesús se reveló a tu vida, Él no se ha arrepentido de haberte salvado. No se ha arrepentido. No cabe ese cuestionamiento, ¿será que Dios no me ama? Qué absurdo eso. Cuando Dios no quiere tratar con una persona, no trata, ni se le revela, y punto. Y ahí deja que asga y deshaga. Usted ha visto gente que es mala, no tienen temor de Dios ni nada, y no les pasa nada tampoco, porque Dios no está tratando con ellos. Si tú te sientes mal por cosas que cometes, da gracias a Dios, porque entonces el Espíritu Santo está pendiente de tu vida y te está entristeciendo para que vayas al arrepentimiento. No erréis. Las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis en esto, porque algunos no conocen a Dios. Es decir, los que hacen esto lo hacen, y el que lo permite no conoce a Dios. No conoce a Dios, no conoce la bondad de Dios, no conocen la misericordia de Dios, la benignidad no la conocen de Dios, no saben nada de Dios, nada. Esos son, hermanos, se han adaptado al fariseísmo, juzgan, condenan y andan, hermano, con un corazón pesado de prejuicio, súper contaminados. Jesús se lo dijo a ellos: he aquí las rameras, los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ustedes, teniendo la llave, ni entran ustedes ni dejan entrar. Porque el que está contaminado contamina al otro, ni él entra ni deja entrar al otro, y el otro no se da cuenta. Por ahí se le llama, ¿cómo le llama a esa persona? Que no tiene cuidado, que no es prudente. Simple. Todo lo cree menos lo de Dios. Todo simple. El avisado del mal y se aparta. Con permiso. Yo me acuerdo cuando estaban armando una rebelión, yo era miembro. Venga, hermano, y yo me senté, eran amigos. Pero cuando le escuché su conversación y armando rebelión, permítame, hermano, ya vengo. Me asustó. Y lo que toca ahí es huir mejor. Porque si usted se pone a quererlos que reaccione, es de orar ahí. Logra más decirle: Señor, ayúdales, alúmbrales, están en tinieblas. Nosotros, hermanos, debemos de valorar la amistad de Dios. No es fácil tener una amistad, no es fácil, pero a veces hay que cortar esa amistad
por mucho que duela. Yo he llorado, pero hay que cortar, porque es mejor la amistad desde arriba. Él nos ofreció esa amistad, ¿se acuerdan? Ya no llamaré siervo, sino mis amigos. ¡Wow! ¿Y yo me voy a poner contra él? No. ¿Y le voy a dar la espalda? No. Yo le he dicho a estas personas, mire, lo siento mucho, yo lo quiero mucho, lo aprecio y me duele esto, pero en la mesa de negociaciones no puedo poner a Dios ahí. No es tema de conversación, jamás. Y es lo que usted debe de ser. ¿Acaso Jesucristo no dijo, si ustedes creen que paz traje esta tierra, se equivocan? Espada y fuego, dice. De tal manera que la nuera contra la suegra, ¿sí dice? Y luego finaliza diciendo, el peor enemigo va a ser el de tu casa. Y así sucede porque cuando se dan amistades, nosotros por la amistad somos tolerantes y cometemos y nos hacen cometer grandes errores y no reaccionamos, porque es duro dejar una amistad. Mira, porque usted es mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo, no le voy a decir a nadie hoy, porque es mi amigo, no me voy a traicionar lo que le voy a decir. Y no, ahí ya no se puede. Amigo, no se puede ahí, amigo. No, amigo, no se puede, amigo. Entonces no es mi amigo. Pues no soy su amigo. Y duele, ¿verdad que duele? Tanto que cuesta encontrar unos amigos y después hay que cortar ahí. ¿O no duele? ¿Duele o no? Claro que sí. Y qué horrible, se queda solo uno, la soledad. Pero es que la amistad de ahí arriba es mejor. Ya Dios ya me va a dar un amigo mejor. Pero ese dolor no lo queremos pasar nosotros. Entonces somos fáciles. Y con facilidad, como Esaú, desechamos el propósito de Dios, lo que Dios quiere darnos, lo menospreciamos. La amistad es como la uña y la carne, ¿va? Quitarla, eso duele, hermano. Yo ya he tenido experiencia de eso. Qué horrible. Es horrible. Pero si se está pudriendo, es preferible, porque vas a perder y hasta puedes perder todo. Así es en la vida espiritual también. Llega un momento donde esa uña y carne, o tú eres carne o eres uña, no importa, pero duele separarlo. Es un sabor amargo, pero va a valer la pena, porque es por algo bueno. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Aunque no lo estén. Gracias a Dios que no nos dan esa pauta aquí, hermano. ¿Usted cree que Pablo aquí están de acuerdo con lo que les dije, hermano? No se vengan a molestar, por favor. Porque una iglesia ya toda dividida, como los Corintios. Entonces tener cuidado de no ofender. No, nada. No se trata de eso. Aquí no es asunto si estamos o no estamos de acuerdo. Aquí es asunto de entender. Aquí es asunto de comprender. Aquí es asunto de sabiduría. Y que está en juego nuestra vida, la vida eterna. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es decir, uno de los cuestionamientos y por qué no creían en la resurrección eran porque no sabían, no les daba en la cabeza de cómo Judas se iba a dar una resurrección si el cuerpo se podría, se corrompía y el esqueleto después se hace polvo. Entonces, ¿cómo Judas? Entonces eso no cabe, y como no cabía en la cabeza de ellos, lo mejor era decir, no hay resurrección. Hay cosas que no entendemos y no conocemos, entonces lo mejor es negarlo. Lo más fácil, eso no sirve. Es ahí donde viene el reto, porque lo mejor era decirle, Pablo, creemos en la resurrección, pero no sabemos cómo Judas sucede eso. ¿Nos puedes explicar? ¿Hay alguna explicación?
¿O nos quedamos con la fe de que hay resurrección nada más? ¿Y por qué no? Dice la Escritura que debemos de creer hasta donde se nos ha dicho. Y más allá de lo que se nos ha dicho, olviden, ni se quiebre la cabeza. Pero, sin embargo, Él, y para que usted entienda que todo tiene su respuesta, todo tiene su propósito, todo tiene su salida. Aquí Pablo dice, he aquí, verso 51, por si alguno de ustedes no cree en la resurrección, aquí explican lo que ellos cuestionaban, lo que ellos preguntaban, y por la cual sacaban la conclusión de que no había resurrección. Pero hay resurrección. Y la primicia de eso es Jesucristo. Él resucitó de los muertos. Es decir, tiene el poder aún sobre la muerte. Y da vida donde no hay. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces comienza a explicarle no a los que cuestionaban, sino a los que creían. Así es como van a suceder las cosas. Cuando suene la trompeta, eso ya es en el 51, allá en 2 de Corintios. Cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, va a suceder eso. Los que no, ¿cómo es que dice ahí? Para no enredarnos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, lo que vamos a sufrir y lo que el cuerpo sufrirá es una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Comienza a explicar cómo va a actuar ese poder, qué es lo que sucederá. Lo que sucederá es que los que murieron en Cristo, hermanos, Dios que tiene el poder de dar la vida, entonces les devolverá la vida, pero de una sola vez, una operación perfecta en esos cuerpos, resucitarán de una manera incorruptible. Dice la Escritura que seremos como los ángeles, y nosotros que no hayamos muerto, que estemos vivos, dice. Entonces, como estamos vivos y nuestro cuerpo no sufrió corrupción, entonces la operación de nosotros va a ser diferente. Seremos transformados y vendremos a ser como ellos, ya glorificados, diferentes. La Biblia explica todas estas cosas porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Y hay otros pasajes donde se explica, es decir, amplía ese conocimiento. Para todo hay respuesta. Hermanos, se están matando, hay divisiones, se ha acabado el amor entre los hermanos, no hay amor entre ellos. Es que es necesario que se den esas cosas. Vamos a orar para que Dios intervenga, pero no se escandalice, es necesario, porque es la forma en que se va a ver quiénes son los aprobados. Se va a probar de qué madera, de qué está hecho el fulano. Si es de hojarasca se va a consumir, pero si es un metal, oro, plata, aunque se derrita, pero queda. Es lo que pasó con Pedro. Tú me vas a defender a mí, de cierto te digo que esta noche me vas a negar, porque el enemigo ha pedido permiso para darte una buena paliza. Lo necesitas. Eres muy bocón, muy tapudo, muy metido. Necesitas conocerte a ti mismo. Eres un espíritu que ni tú mismo te detiene. Entonces necesitas una paliada. Entonces lo hemos permitido. Pero no te preocupes, yo he orado que no falte tu fe. El hombre fue derretido como el metal, pero al final permaneció firme. El otro no, el otro se quemó porque era de estopa. Se fue a colgar, Judas.
De eso se trata, hermano. Debemos de pensar como Dios piensa y debemos de caminar de acuerdo a las perspectivas de Dios. Mire, hermano, es como un negocio. El que sabe de negocio sabe que hay ganancias, pero sabe también que hay pérdidas. Perdí esto, no, cierro el negocio porque perdí esto. Ese no sabe de negocio, es ignorante, no conoce de negocio. El que tiene conocimiento de negocio sabe, hay ganancias, también hay pérdidas. El que es buen atleta también es un hombre entendido. No siempre se gana, también se pierde. Y mejor efecto el que pierde porque se levanta. Y ese hermano viene y impacta precisamente, porque todos dijeron, se acabó, está listo el fulano, ya no tiene futuro. Y aquel se levanta y ¡pah! ¿Qué dijeron? Mayor gloria. Abra su mente, hombre, amplían. ¿De qué manera, hermano? Lea, crea, lea y tenga fe. Créale a Dios y también obedezca. Eso es todo. Y tu mente será ampliada. Ya no andará ahí estreñido su mente. Cualquier cosa lo bota, cualquier cosa lo desestabiliza, cualquier cosa le hace perder la paz. Ese tipo es grave. Es una persona que anda grave siempre. Qué triste. Qué triste. Y Dios con grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y nosotros podemos estar entretenidos en cosas así, hermanos. Muchos están entretenidos así. 10 años ser cristiano, 15 años ser cristiano, y siguen entretenidos en eso. Se fueron pastores, vinieron nuevos pastores, y él sigue siendo el mismo. Murieron hermanos, nacieron otros, y él sigue siendo el mismo. Ese le va a pasar lo de Balaán. ¿A qué le habló la mula? A ese le va a hablar la silla. Mira, papá, discúlpame, pero ya no te aguanto. Yo por eso me voy, hermano, dirá el insensato, el gusano. ¿Qué es? Qué triste eso. Cuando lo que Dios nos está proponiendo es, hermanos, que aceptemos lo que Él nos propone. ¿Cómo le llaman eso? Retos. Gracias, hermano, retos. Este es un reto. Aquí con esta exhortación de Pablo, se mueren todos o viven. Y hoy muchos se quedarán, otros se irán. Es lo que va a salir de esto. Benditos los que se quedan. Benditos los entendidos. Dichosos. Porque sin haberme visto, dice Cristo, creyeron. Y no como tú, Santo Tomás y Santa Tomasa. Quieres ver, quieres tocar, quieres escarbar. He visto gente que escarba. No, es que yo quiero saber. Es que lo que van a encontrar es suciedad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Y cuando lo encuentres te va a contaminar todo. No, hay que lo destape el chancho o el perro. ¿Se ve que hay gente así? No, yo quiero saber. No, es que si no me digan, y están escarbando. Y Dios queriéndole dar tantas cosas. Y él entretenido escarbando, hermano. Miren lo que le pasó a Eva. Qué simple. Qué simple. La orden de Dios. Todo esto es de usted. Todo. Y allá. Todo. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. Todo. Y pueden comer todo. Todo. Y todo. Ponerle un embudo y todo. Y después de todo, les puso un árbol ahí, hermano. Un árbol en medio, un árbol. Que no se sabe hasta la fecha que Judas fue ese. Y se los puso en medio. No toquen esto. Pues no, los dos prendidos, ¿qué era aquello? Andaban venite mejor. Qué simple, Y al ver Satanás estos tipos ya. Y en una de esas, todo dijo el Señor, pero ¿y esto qué es? Y cuando se acerca, ahí aprovechó el diablo
en la serpiente. Con que Dios os ha dicho que no toquen ni miren. Le abrió, hermano, y lo hizo olvidar de todo lo que tenía a su favor. Y por ese palito se echaron a perder, hermano. Hay muchos que Dios los está bendiciendo de muchas formas, pero como no les ha dado lo que quieren, no están contentos. ¿No le ha pasado eso a usted? Por unas cosas se echan a perder, como Eva, por tonterías. Y a la hora nadie se hace cargo, ¿no? Adán, ¿qué hiciste? Preguntarle a la mujer, vos me la diste. Mujer, ¿qué hiciste? Vos criaste esa serpiente que anda ahí, preguntarle a ella. Y la pobre, ¿qué? Como no habla, se lo llevó Judas. A él le cayó todo. Y el que le había dado la voz, se le fue. Yo una vez les conté que yo imaginándome la pobre serpiente. Todos se defendieron y no se pudo defender. Se la llevó el diablo. Y nada, se lo movía. ¿Qué te hiciste? Aparecía el chapulín ahí, por lo menos, nada, hermano. Y ni modo, la maldijo el Señor. De aquí en adelante andarás sobre tu pecho, arrastrado. Así les pasa esto. Son contaminados y después no hay nadie quien los defienda, hermano. Y nadie que los pueda sacar de ese veneno. Ahí solo orar. Hay hermano que me dice, hermano, fíjese que ahí déjelo, solo ore por él. Si lo ama y quiere que regrese, solo ore. Porque si va a empeorar las cosas. Ni le va a abrir la puerta. Y se lo abre, le va a salir y le va a hablar como dragón. ¡Uah! Entienda que hay parte donde el hombre puede y hay parte donde solo el Espíritu Santo. Porque uno puede llevar las buenas intenciones. Yo al principio tuve todas esas experiencias. Hasta llevaba hermanos y todo. Y cuando nos abrían la puerta, hermano, así, como un dragón que... Y hasta olor a... ¿A qué? Azufre. Así, hermano. Y ¡ah! ¡Ah! Y como el perro con la cola. Y la persona se siente que campeona. Pobre miserable. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas obras. Velad. Estén alerta, debidamente alerta. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Porque estas cosas ya no deben de estar sucediendo entre ustedes. Ya no. Cristianos ya viejos en el Evangelio. Ya no. Eso es ya en los nuevos. Está bien en los nuevos. Que es como un maestro que se le envejecen sus alumnos. Y el otro año son nuevos los que llegan. Y los que aplazaron pues se quedan esos viejos y están corrompiendo a los nuevos. No erréis, las malas conversaciones corrompen. Amén. Vamos a orar. Dígale gracias, Señor, porque así es como Dios cuida de nosotros. Nos habla, nos exhorta, nos da de sus principios, nos ubica, porque muchas veces no sabemos que estamos pecando, aunque tenemos la insinuación que está mal lo que